Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast Terror cerca de ti. En esta ocasión les contaré sobre un caso real, un terrible crimen cometido en el estado de California, en los Estados Unidos. Este crimen sucedió en la ciudad de Santa Bárbara, perteneciente al condado del mismo nombre. Esta ciudad, de acuerdo al censo del 2010, tiene una población de más de 88,000 habitantes. No quiero entrar mucho en estadísticas, pero un dato importante es que el precio promedio de una casa en esta ciudad es de más de $888,000, cuando el costo nacional es de $184,000. Esto simplemente para que tengan una referencia de cómo es la vida en este lugar. Yo he tenido oportunidad de visitar el área en diversas ocasiones, ya que tengo familia que reside ahí, y la mayoría de la gente es retirada o se dedica a la industria turística de servicios. Entrando de lleno a la historia. Weidong Han nació en China. Su madre era una talentosa ginecóloga y su padre un aclamado dermatólogo. La práctica de la medicina corría en su familia por varias generaciones. Cuando Han tenía 12 años, sucedió en China la llamada Revolución Cultural, campaña organizada por Mao Zedong, líder del Partido Comunista, en contra de funcionarios de altos cargos, intelectuales, científicos, profesionales y doctores. Debido a esto, Han y su familia fueron exiliados a un campo de reeducación en una zona rural del oeste de China. Amigos cercanos a Han relatan que él pasó una infancia difícil. Sus padres salían escondidas por las noches, con su equipo médico, a tratar de ayudar a la gente de los alrededores, y que mientras vivieron ahí, sufrió de muchas carencias. Cuando tenía 18 años, el clima político cambió. Su familia pudo regresar a su hogar y Han pudo continuar sus estudios y se graduó como médico en su natal Beijing. A principios de 1980, se enteró de algunas vacantes que abrieron en la Universidad de California en Santa Bárbara. Él aplicó a una de ellas, presentó los exámenes y fue seleccionado para participar en ese programa. En su llegada a los Estados Unidos, se desempeñó en diversas actividades, además de sus estudios en la universidad. Colaboró en un centro de rehabilitación y a principios de los 90 trabajó con un practicante de medicina herbal, que era dueño de una clínica en Santa Bárbara. Han se especializó en esta práctica y a los pocos años compró la clínica y empezó su propio negocio. El Dr. Weidong Henry, como era conocido, tenía 57 años. Su esposa, Huiji Jenny Yu, de 29 años, y su hija de 5 años, Emily Han, habitaban en una propiedad en Santa Bárbara. Esta propiedad era de 7 acres, rodeada de grandes jardines, una huerta de aguacates, 4 recámaras, pozo de agua, en una comunidad cerrada. En fin, era una casa de ensueño. De acuerdo a información pública, la propiedad fue vendida en junio del 2012 en más de $1,5 millones. La clínica del Dr. Han atendía a cerca de 200 pacientes en su momento, pero por más de 30 años trató a más de 10,000 personas, ayudándoles a sobrellevar enfermedades como cáncer, osteoporosis y hepatitis, entre otras. Su práctica, a diferencia de otros médicos alternativos, era una mezcla de medicina oriental y occidental, gracias a su preparación médica. El 23 de marzo del 2016, Henry Han tenía una cita programada en la ciudad de Los Ángeles. Al no presentarse ni responder sus llamadas, 2 de sus amigos decidieron buscarlo en su casa, ya que era muy raro que el Dr. Han no llegara a tiempo a sus reuniones. Al llegar a la casa, ubicada en Green Hill Way, encontraron la puerta principal abierta, pero nadie respondía, por lo que decidieron entrar. Al recorrer la casa, no encontraron nada fuera de lugar, pero tampoco a ningún miembro de la familia. Lo único raro que notaron fue que faltaban las sábanas y cobertores de 2 camas. Al no encontrar rastros de la familia, decidieron llamar a la policía. La última vez que habían sido vistos fue la noche anterior.
Uno de los primeros oficiales en llegar al domicilio fue el sargento Brian Thielst, quien junto a su compañero recorrieron la casa, y al llegar al garage, allí encontraron los 3 cuerpos sin vida de la familia Hahn, envueltos en plástico y asegurados con cinta adhesiva. 2 de los cuerpos mostraban visibles manchas de sangre. Posteriormente, al ser analizados, los 3 cuerpos presentaban múltiples heridas de bala. El Departamento de Policía del Condado inició la investigación formal del caso. El principal sospechoso era Pierre Haubsch, de 26 años de edad, conocido de negocios del Dr. Hahn, quienes recientemente habían realizado algunos negocios. Testigos afirmaron ver a Pierre entrar en fechas recientes a la clínica del Dr. Hahn, de una forma un tanto abrupta, asegurando, él me conoce, y escucharlos discutir acaloradamente. Haubsch fue arrestado en San Diego 2 días después. Uno de los testigos en el juicio fue el ayudante del sheriff Julio Gutiérrez, quien declaró haber recibido una llamada telefónica de alguien identificado como TJ, quien informó que su amigo, el acusado Haubsch, lo contactó, comentándole tenía algo urgente que platicar y necesitaba de su ayuda. Le dio una dirección y le pidió verlo ahí. Al llegar, Haubsch le confesó a TJ haber visitado al Dr. Hahn para discutir algo relacionado a un contrato, salir de la casa y regresar después a cometer el crimen. Tenía como principal motivo hacerse de lo que él creía eran $20 millones que tenían una cuenta de banco. Después de discutir con el Dr. Hahn y no encontrar nada relacionado con el dinero, decidió asesinar a sangre fría a la familia. Envolvió los cuerpos e intentó subirlos a la parte trasera de su camioneta. Al no poder hacerlo, llamó a su amigo TJ para pedir su ayuda. Días después del crimen, amigos, familiares y pacientes dejaron notas y flores fuera de la clínica del Dr. Hahn, como muestra del cariño, afecto y agradecimiento que le tenían al doctor. Algunos meses después del horrendo crimen, la casa fue puesta a la venta en más de lo que ellos la compraron. Pero después de 5 meses y 3 reducciones de precio, finalmente fue vendida en marzo del 2017, un año después de lo sucedido, en $1.800.000. Les comento esta historia porque el lugar donde sucedió, la comunidad de Santa Bárbara, es muy cercana a donde vive mi familia. Ellos me comentaron que un día al llegar a su casa, vieron toda la comunidad rodeada de policías, patrullas y servicios de emergencia. Así fue como yo me enteré de esta historia. Y creo que es importante contarles, es importante conocer a las víctimas de estos crímenes. Esta es la historia del Dr. Hahn y su familia. Antes de cerrar este episodio, quiero contarles sobre una obra que tuve oportunidad de ver hace unos días. La obra se presenta en la ciudad de Nueva York, pero es de las clasificadas como Off-Broadway. Caen en esta clasificación obras presentadas en teatros con menos de 500 asientos. La puesta en escena se llama Perfect Crime. Como su nombre lo dice, cuenta la historia de un crimen perfecto, si es que eso existe. La trama gira alrededor de una psiquiatra, su esposo, también psiquiatra, un paciente de ella y un detective que investiga un crimen. No quiero revelarles parte de la trama, solo quiero decirles que la historia está muy bien escrita. Los hechos dentro de la obra se desenvuelven de una manera bastante ágil, y más que ágil, muy rápido. De hecho, al terminar la obra, los asistentes pueden tomar una hoja que incluye más datos, más información, que aclara algunos detalles que pudieran haber sido ignorados por la gente. Con esto les digo que la información que se presenta en la obra viene muy rápido. Un dato curioso de esta obra es que es la obra con más tiempo en cartelera en toda la historia de la ciudad de Nueva York. Empezó en 1987 y desde su primera representación, la actriz principal, Catherine Russell,
ha sido la protagonista de la obra de forma ininterrumpida, sin haber tomado solo un día de vacaciones o enfermedad. De hecho, cuenta con un récord Guinness por sus actuaciones. Si algún día tienen oportunidad de visitar la ciudad de Nueva York y quieren mantenerse alejados de las ya muy saturadas obras clásicas de Broadway, esta es muy buena opción. Con esto llego al final de este episodio, pero te recuerdo, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Si están interesados en escuchar más casos similares, suscríbanse a este podcast en su servicio de música en línea favorito, iTunes Podcast, Spotify. Descarguen los episodios de Spotify y califíquenlo en iTunes. Son muy importantes sus comentarios. Si alguien tiene alguna historia que les gustaría contar en el podcast, envíenla a mi correo terrorcercadeti@gmail.com. También les recuerdo, visiten mi página www.terrorcercadeti.com, donde publicaré más contenido sobre las historias, imágenes, fuentes de consulta y más. Cualquier comentario sobre el episodio o el podcast, menciónenlo en la sección Contacto de la página. También síganme en mis redes sociales: Facebook, Terror Cerca, Twitter, @terrorcerca e Instagram, @terrorcerca. Todo el contenido de este episodio fue escrito, grabado y editado por mí, Raúl Reyes, desde Nueva York.